Buenas tardes, señorías. Bueno, quiero disculpar en primer momento a las camareras de piso que hubiesen deseado acompañarnos en la tarde de hoy, pero están trabajando hasta las 5 y evidentemente no les daba tiempo de poder acompañarnos por esa sobrecarga laboral y esa explotación que padece y que de nuevo debatimos en esta Cámara y, por tanto, le mandamos un saludo a todas y cada una de ellas. De nuevo, traemos a este Parlamento, en este caso, una proposición no de ley para tratar de meterle en la cabeza y en las leyes al Gobierno andaluz cuáles son las medidas que realmente hay que aplicar, porque parece que se comparte la literatura, pero no se acaban de aplicar las medidas que corresponden según el propio Estatuto de Autonomía. Conocemos los datos del año 2016 en su totalidad, con récords importantes, y también conocemos los datos casi del año 2017, con el último puente de la Constitución, con una satisfacción importante en cuanto a pernoctaciones, estancias, visitas y ocupación. Y también es cierto que no se corresponden con esa generación de empleo que nos gustaría que fuese de calidad, estable y además bien formado, algo que venimos reivindicando en sucesivos plenos, intervenciones, comisiones y un largo etcétera. Desde el año 2008 observamos que mientras ese número de visitantes se viene incrementando casi en un 20%, el de pernoctaciones casi en un 23%, el número de plazas ocupadas casi llega a ese 9%. Sin embargo, el empleo tiene una vergonzante cifra de un aumento de solo un 0,63% y se mantiene prácticamente el mismo personal que había en el año 2008. Estamos hablando casi de 10 años atrás. Y mientras esto ocurre, pues sucede lo siguiente, que los trabajadores y las trabajadoras del sector del turismo y de la hostelería pues siguen sufriendo en sus propias carnes esa precariedad laboral, esa pobreza salarial y esas externalizaciones totalmente indecentes e inmorales, algo propio también de las medidas impuestas por los distintos gobiernos a través de esas reformas laborales que uno de los puntos que llevamos en esta iniciativa es la votación de esa derogación de las dos reformas laborales. Hablamos, en definitiva, de que existe una cara A del turismo, que es la cara bonita, que engrandece a ese sector, y la cara B del turismo, que es la cara no oculta, pero sí que perjudica en las condiciones laborales a quienes trabajan en el sector del turismo y de la hostelería. Incluso los propios datos de Sertur, que se nos facilitan con el año cerrado de 2016, hablan realmente de ese avance que tenemos en datos de turismo y lo que representa no solo en España, sino concretamente también en Andalucía. Y siendo Andalucía uno de los destinos todavía, y espero que sea por mucho, preferidos de viajeros no solo residentes en España, sino el principal destino elegido por aquellos que no son residentes. En el último informe del Observatorio Económico de Andalucía se nos dice que nuestra comunidad sigue creciendo, pero también se nos tacha de que existen unos signos de desaceleración y que el año 2017 va a cerrar con un crecimiento de un 3% del Producto Interior Bruto y que para 2018 se prevé que crezca, pero con una menor intensidad, es decir, con un 2,6% de un 6% en Andalucía. Decir que el incremento de este empleo, que tanto se jartan las grandes empresas y el sector de la patronal de hablar, pues no repercute en esa calidad, sino que son muchos contratos parciales, muchos contratos por hora y, evidentemente, una nula calidad en ese empleo que lleva a esa explotación a la que me refería antes. Se acaba con el empleo estable y se opta por ese contrato a tiempo parcial, a esos contratos eventuales y, evidentemente, pues por esa precariedad absoluta y totalmente institucionalizada, porque hay un empeoramiento casi legislativo de las condiciones laborales. Y observamos que la propia Junta de Andalucía no cumple, en este caso, pues con los preceptos que se aprueban en nuestro estatuto. Y echamos de menos que se aprueben medidas
sobre todo en sectores tan feminizados como es el caso de las camareras de piso o colectividades que vienen sufriendo una precarización aún mayor, porque actualmente hay que recordar que el 72% de los contratos parciales son firmados por mujeres y la temporalidad recae también en un 80% en las mujeres en este caso, ¿no? Hablar de las externalizaciones a las que hacemos una denuncia y nosotros no ponemos calificativos y anunciamos que hemos llegado a un acuerdo para una enmienda que hace el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en cuanto a este tipo de externalizaciones que hablaba consolidada, donde nosotros no le ponemos apellido a las externalizaciones, directamente no estamos de acuerdo con ellas. ¿Y por qué digo esto? Porque la estrategia de la externalización del departamento, en este caso de pisos, es muy sencilla. Primero se despide vía expediente de extinción a las trabajadoras de piso y se subcontrata el servicio con empresas de multiservicios. En muchos casos, estas empresas están constituidas por el mismo grupo empresarial, lo que supone un flagrante caso de cesión de trabajadores. Estas empresas, además, ya no tendrán la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y se aplicará el de la empresa multiservicio, que habitualmente fijará retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional. Así, las patronales pueden llegar a ahorrarse entre un 30 y un 40% del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los trabajadores en multitud de empresas que impiden su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses. De ahí la importancia que tienen en este caso los convenios colectivos, del cual echamos en falta que la provincia de Granada no sea una de las que pueda tenerlo. Elaboramos esta proposición no de ley, ya tema debatido en este plenario, con la intención de que una vez por todas seamos capaces de ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios y así mismo, pues también el grupo que sustenta el Gobierno y quienes lo apoyan, en este caso Ciudadanos, y que el Gobierno de una vez por todas pues sea consciente y actúe dentro del margen de su competencia sobre estos hechos, ¿no? Por tanto, lo que proponemos, en definitiva, es que se garantice la seguridad y la salud laboral de las trabajadoras y de los trabajadores en el sector turístico y hotelero, tal y como dice el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 171, dar cumplimiento, evidentemente, al artículo 63 del mismo, en materia de competencia de empleo, en tema de relaciones laborales y de salud laboral, para garantizar ese empleo estable, algo que parece que queda muy lejos en la actualidad, y, sobre todo, en este sector para poder fidelizar al cliente, porque es verdad que toda la responsabilidad no puede recaer sobre las trabajadoras y los trabajadores. Proponemos elaborar un plan de lucha contra esa explotación laboral conforme a los datos que la propia Junta de Andalucía dispone. Entendemos que hay que modificar decretos legislativos. Evidentemente, las leyes están para cumplirlas y este Parlamento está para aprobarlas y el Gobierno está para hacer los decretos correspondientes. Por eso entendemos que para poder combatir esa brecha salarial debemos de modificar en temas de igualdad el decreto ley 12-2000, un decreto ley para modificar la ley 12/2007 de promoción de la igualdad de género. Entendemos también que es necesario modificar la Ley de Turismo para poder incluir planes de estacionalidad. Hemos evaluado en comisión los dos planes que hay hasta el momento, 2014-2016, 16-18, y entendemos que es urgente que se vaya planificando los planes 18-20 porque nos faltan días para entrar en el año siguiente. Y, por tanto, entendemos que es fundamental modificar el Decreto 47/2004 respecto a los establecimientos hoteleros a fin de que se establezca un sistema por puntos que evalúe el cumplimiento de la legislación laboral sobre condiciones laborales y de salud laboral en los centros de trabajo, así como también pues, el cumplimiento de la legislación medioambiental y el resto de legislación existente, además de la calidad de la infraestructura. Entendemos que es un papel fundamental el de la inspección dentro de la parcela de turismo y le pedimos que así lo establezca la propia Junta de Andalucía. Y, evidentemente, con respecto al Gobierno central, pues, en primer lugar, derogar esas dos reformas laborales, como he dicho en numerosas ocasiones, porque son un freno y no permiten en ningún momento proteger las condiciones laborales del personal, en este caso de las camareras de piso. Fundamental realizar las modificaciones necesarias para que las camareras de piso puedan acogerse a la jubilación anticipada
y, desde luego, elaborar un plan de riesgos laborales y de enfermedades profesionales y de control para vigilar esa carga de trabajo. Yo le agradezco a los grupos las enmiendas que han hecho, que creo que pueden enriquecer esta proposición no de ley en todo caso. Hemos llegado a bastantes acuerdos que anunciaré en la segunda intervención y, desde luego, cualquier cosa que se me quede pendiente, pues lo aclararé en la segunda. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, presidente. Bueno, voy a empezar por la última intervención, que es la que tenemos más fresca. La portavoz del Partido Socialista, en este caso, ha dicho que Izquierda Unida llega tarde. Parece que no ha estado en los plenos. El 23 de mayo de 2015, este grupo parlamentario, con su portavoz a la cabeza, le hizo entrega a la presidenta, a través de registro, de todas las medidas que estamos esperando que se cumplan. Esto está registrado en el Parlamento y lo tiene la presidenta. No lo tiene el portavoz del Grupo del Partido Socialista, lo tiene la presidenta de la Junta de Andalucía. Y estamos esperando que se cumpla. Y por eso abrir el debate muchas veces no es malo. Digo, no es malo porque estamos continuamente hablando de sensibilidad, de que escuchamos, de apoyo, pero realmente no hay nada materializado, no hay nada. Y nos gustaría realmente que no tuviésemos que volver a hablar de la precariedad, en este caso en el sector turístico y hotelero, por la falta de compromiso del Gobierno andaluz. Usted ha dicho que cuando Izquierda Unida era titular de la Consejería de Turismo, que cuántas veces habíamos hablado de las camareras de piso. Pues posiblemente porque nos sentábamos a negociar antes de que vinieran a la Cámara y se le arreglaban los problemas mucho antes de que tuviesen que venir al Gobierno andaluz. Pero sí le voy a decir más, El único consejero que se ha sentado con la clase trabajadora y con la patronal en Granada ha sido el consejero de Turismo de la anterior legislatura, Rafael Rodríguez. No solo el consejero, sino también el viceconsejero en aquel momento, para poder llegar a un acuerdo y mediar para que Granada tuviera un convenio de hostelería. Se medió hasta la saciedad, se medió en Huelva y en Málaga también. Allí se consiguieron, en Granada todavía no. Yo he llevado no sé cuántas preguntas, muchas, a esta comisión con este actual consejero para que intermedie y sea posible ese convenio. Se le han hecho prácticamente casi escraches al consejero en los últimos premios de turismo. Yo estuve para que no se le diera, entre otras cosas, ese premio a Setursa, que luego hablaremos también de Setursa, también bajo la competencia de Turismo y Deporte, para que no se le diera ese premio a través de la Consejería y de la Diputación Provincial. Pero estábamos reivindicando derechos para la hostelería en Granada. Usted recogió el mismo folleto que yo tengo aquí delante. ¿Ha hecho usted algo? ¿Ha mediado? En fin, que no nos pongan a mirarnos en un espejo, que no se miran ustedes en ese mismo. Aquí se habla continuamente de planes. Muchos planes y venga planes. Bueno, cada vez que evaluamos los planes parece que quedamos bien, hacemos un plan y lo evaluamos, pero ¿lo aplicamos? ¿Cumplimos? Si realmente detrás de cada plan no hay una financiación económica, como hemos visto en los planes que se hacen a través de turismo, donde ni tan siquiera los más importantes que generan empleo al final tienen esa repercusión, pues realmente nos sorprende. Se está hablando por parte de la portavoz del Partido Socialista de que se está trabajando por la igualdad. Ya vemos que se está trabajando por la igualdad. Usted ha dicho que para primeros de año. Habrá que preguntar que de qué año va a llegar ese plan para eliminar esa brecha salarial. Y ustedes piden cosas en el Congreso ahora que son oposición, pero cuando eran gobierno, ¿cuándo eliminaban la brecha salarial? Es decir, ustedes se olvidan que en el Gobierno de la Nación también han gobernado. Es decir, que hay que tener un poco de memoria y cuando uno se sube aquí a la tribuna, pues saber realmente lo que defiende. Y nosotros pues, no llegamos tarde, vuelvo a repetir, yo no voy a decir que hemos sido los primeros, pero sí abrimos el debate en esta Cámara con unas medidas, las cuales nos pidió la propia presidenta en una pregunta, y vuelvo a repetir, registramos y han caído en un saco roto. Y lo volveremos a traer a este Parlamento independientemente de cuántas fuerzas políticas lo traigan, porque es un problema de actualidad. Y de actualidad, por desgracia, que no se subsana. Y estamos hablando de la clase trabajadora de la hostelería y del turismo. Si eso no es importante para una consejería que se debe de nutrir de esos trabajadores para que se preste un buen servicio y fidelizar los turistas, pues díganme ustedes cómo fidelizamos ese turismo. ¿Solo sobre la espalda de la clase trabajadora? ¿Qué pasa, que los gobernantes se sacuden aquí y no tiene nada que ver? La verdad es que es muy lamentable que, aparte de las posibles enmiendas que hayan hecho a la proposición no de ley, pues que se entre con una intervención de muy poca calidad, entiendo, desde mi punto de vista. Lo que estamos defendiendo en la tarde de hoy es que se apliquen medidas no solo necesarias, sino también urgentes
para esa clase trabajadora, para devolverle la dignidad y la profesionalidad que tienen las camareras de piso en todo caso. Yo tengo noticias y no son precisamente de ayer, cuando se sigue hablando de la sobrecarga de trabajo, cuando se sigue hablando que, según los datos que nos facilita el propio Ministerio de Trabajo, el 100% de las camareras de piso sufre dolor dorsal y lumbar en la espalda, el 80% tiene problemas en antebrazos, muñecas y manos, el 47% tiene problemas en caderas, en nalgas y muslos, el 67% en rodillas, el 87% en piernas y pies. Creo que esto es lo fundamental. Y son competencias de la propia Junta de Andalucía porque están en el propio Estatuto de Autonomía, ese que la presidenta nos recuerda cada vez que hay una sesión plenaria. Pues vamos a aplicarlo, tan fácil como jactarnos la boca de que tenemos un estatuto fabuloso, pero vamos a cumplirlo, que yo creo que es lo que corresponde. Y yo creo que en esta tarde podemos hacer el esfuerzo, si somos lo suficientemente responsables, de buscar ese consenso y de que esta iniciativa de impulso sea tomada en consideración. Es verdad que hay muchas, pues vamos a cumplirlas. Con que cumplamos algunas medidas de algunas de las que se han presentado, posiblemente lleguemos al 99% de las que estamos reivindicando, pero vamos a cumplir algunas, porque realmente aquí nos morimos debatiendo y la gente que está fuera piensa que hablamos muy bien por la tele, pero al final, ¿para qué estamos aquí? Vamos a demostrar que realmente estamos aquí porque estamos convencidos de que sabemos hacer política y que queremos hacer política, y no hablar de política, porque yo creo que ese es el problema que tenemos en la sociedad actual. Y, por tanto, vamos a seguir defendiendo a las Kelly, vamos a seguir defendiendo a toda la clase trabajadora de este grupo parlamentario. Y, desde luego, que no vamos a diferenciar reformas laborales. Ni la del PSOE era buena, ni la del PP tampoco. ¿Que una era peor que la otra? Pues mire, ustedes pónganse en la balanza y se pelean a ver cuál de las dos era la mejor. Para nosotros, para Izquierda Unida, ninguna era buena. Y sí tengo que recordarle quizás a la intervención que ha hecho la compañera del Partido Popular, a la señora Alarcón, que habla de que insistimos mucho en el tema de la reforma laboral y demás, sobre todo la del Partido Popular, como ella ha dicho. Bueno, pues yo recordarle que ella habla de flexibilización y habla de términos laborales que son imposibles gracias a esa reforma laboral, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros pedimos que se deroguen las dos reformas, no solo una, porque lo que pasa con las reformas laborales es que se premian más al convenio de empresas que al sectorial, y los subcontratos de empresas de multiservicios, lo que está conllevando a una reducción salarial, como he dicho en mi primera intervención, del 30 y del 40%, mientras que se incrementa esa carga de trabajo. Más trabajo, menos salario. Yo creo que eso es casi de varios sésamos. A más carga de trabajo deberíamos de tener más salario, pero en todo caso para eso están los convenios colectivos que regulan esa carga de trabajo y, por tanto, con la reforma laboral actual los convenios colectivos no sirven para nada y la negociación colectiva ha perdido mucho peso y tenemos que volver a ponerla en su lugar. Cuando hablamos ha hablado la señora portavoz del Partido Socialista de la defensa que hace su partido, yo quiero recordar que Andalucía es la tierra de las externalizaciones, no solo en turismo, sino en educación, en sanidad. Dígame usted dónde está la calidad en el empleo. Y en Andalucía han gobernado ustedes muchos años. Ha habido algunos cogobiernos, pero han gobernado ustedes con una mayoría muy flexible. Y, por tanto, esa externalización se ha mantenido a lo largo del tiempo, que lleva aparejada esa precariedad, como bien he dicho anteriormente. Me voy a ceñir a las enmiendas por el tiempo que tengo. La mesa ya tiene el acuerdo al que hemos llegado con todos los grupos. Decirle que las del Partido Socialista aceptamos las enmiendas 5 y 6 porque solo adornan en el marco de las competencias y, evidentemente, en temas de salud y seguridad laboral, la competencia de la propia Junta y cumplir el Estatuto de Autonomía también, o sea, que entra en el marco de las competencias porque entonces la propia mesa del Parlamento no hubiera calificado nuestra iniciativa. Aceptamos también la enmienda 8 en cuanto a modificar el decreto, que es prácticamente lo que plantea en el punto 6 Izquierda Unida. Aceptamos la enmienda 9 con respecto a los planes de inspección, que parece que ahí todos los grupos estamos de acuerdo en que se necesitan pues, más recursos humanos y económicos. Le hemos hecho una enmienda una transaccional, a la número 7, con lo cual hemos llegado a un acuerdo de que Andalucía tenga un plan estratégico de lucha contra la estacionalidad en el litoral para 2018-2020. Y en cuanto a Ciudadanos, hemos transaccionado la enmienda 2, donde aceptamos
la coletilla de la jubilación anticipada debido a la carga laboral que tienen las camareras de piso, pero no hemos transaccionado también la número 1, pero no aceptamos lo del tema de la externalización consolidada porque entendemos que no estamos de acuerdo con ningún tipo de externalización. Y respecto al Partido Popular, pues sí estamos de acuerdo con la 7 bis en cuanto a realizar un seguimiento en las empresas, pero no compartimos la que se presenta para la parte propositiva, la número 3, porque totalmente son enemigos. Hablan de los enemigos de la precariedad cuando realmente son quienes han fomentado esa precariedad con las reformas laborales que se han aprobado por parte del Partido Popular. Muchísimas gracias, señoría.